La aviación comercial, de esto se trató este foro hoy, tiene retos y desafíos. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tiene la aviación, especialmente en Europa y Iberia? Pues los retos y desafíos que tenemos son consolidar el sector y la industria después de la pandemia, que fue muy duro. Hemos ido recuperándonos y hemos alcanzado ya niveles prepandemia. En Iberia en particular estamos ahora mismo en niveles superiores a los que estamos en 2019, pero los retos son muchos. Tenemos el reto fundamental de la sostenibilidad. Por ejemplo, que en Europa hay una regulación muy exigente que habla de que tenemos que utilizar cada vez con más frecuencia y con más volumen los combustibles sostenibles, que ahora mismo son entre 4 y 5 veces más caros que los combustibles tradicionales y no se producen al volumen necesario. Si no llegamos a hacerlo de la manera constructiva que todos necesitamos, podemos poner en riesgo la democratización de la aviación, la democratización del turismo, porque los tiquetes van a ser más caros, los boletos van a ser más caros y eso hará que algunas personas que hoy se pueden permitir el lujo de volar no puedan hacerlo en el futuro. Y ahí tenemos que trabajar los gobiernos, las compañías aéreas, las compañías petrolíferas, los estados, para intentar encontrar ese justo equilibrio para que la aviación sea cada vez más sostenible, pero no repercuta en la democratización de la aviación. ¿Y los diálogos están en este momento para encontrar este justo equilibrio? Ahora mismo se está trabajando bien en el diálogo. Todo el mundo es consciente de que hay un reto, que hay incluso una amenaza, pero después de cada reto y de cada amenaza también surge una oportunidad. Y los gobiernos en Europa se han dado cuenta que hay una oportunidad en ese sentido y tenemos que ser flexibles en el sentido de la aplicación de esa regulación, porque en otras regiones del mundo no se están exigiendo, podemos dejar de ser competitivos. A lo mejor hay que ser más flexibles también en el volumen y en el tiempo, pero también construir un proyecto de país en España, por ejemplo, pero también un proyecto de continente en Europa y fabricar ese combustible sostenible que se puede obtener de residuos naturales, de residuos agrícolas, de residuos urbanos a través de las energías renovables y ser productores mundiales de un combustible que a la postre va a ser necesario para hacer la aviación más sostenible. Más que un reto, es un gran desafío. Es un gran desafío, pero como siempre que hay grandes desafíos y grandes oportunidades, si aprovechamos bien las circunstancias, podemos ser mucho más sostenibles en el futuro, crear más empleo de calidad, aportar más riqueza al Producto Interior Bruto de Europa y de los diversos países donde produzcamos ese SAF y, en definitiva, estar más cercano a las exigencias de la opinión pública y de la sociedad. Juan, ¿volar es caro? Volar es caro o no, depende del momento en el que tú compres tu boleto, fundamentalmente, porque el precio de los boletos no los ponen las aerolíneas. El precio de los boletos los determina la oferta y la demanda. Si tú tienes una oferta amplia, una oferta extensible en el tiempo, que ahora, por ejemplo, acá entre Madrid y Buenos Aires existe, y compras con suficiente antelación los boletos, vas a tener siempre oportunidades de volar a unos precios muy razonables. Pero si dejas la compra del billete para el último minuto, evidentemente te va a resultar más caro que si lo haces con cierta prevención. Pero a las aerolíneas no nos interesa que los billetes estén caros, a las aerolíneas nos interesa que los billetes se vendan y nosotros los tenemos que poner siempre al precio que la demanda nos exige. Por lo tanto, con la competencia que hay en este país de volar Europa, los tiquetes siempre van a estar a un precio accesible para que los argentinos en particular y los españoles que quieran venir a Argentina también puedan hacerlo con la seguridad suficiente de poder hacerlo a unos precios muy competitivos. ¿Qué significa el acuerdo con Aerolíneas Argentinas y en qué están trabajando desde Iberia, desde tu área, Juan? Pues el acuerdo con Aerolíneas significa aumentar esa conectividad que tenemos desde hace 80 años con Buenos Aires. El primer destino en América Latina de Iberia fue Buenos Aires. El año que viene se cumplirá el 80 aniversario. Hemos apostado por Buenos Aires con 3 vuelos diarios. Llevamos a 2.000 personas ida y vuelta cada día entre Madrid y Buenos Aires. Y lo que va a permitir ese acuerdo con Aerolíneas es que no solo vamos a llevar a esas 2.000 personas entre Madrid y Buenos Aires, sino que una vez aterricen en Buenos Aires con Aerolíneas podrán ser distribuidos esos pasajeros a 37 ciudades argentinas y cuando lleguen a Madrid podrán ser distribuidos con Iberia a 29 ciudades españolas. Es decir, te aumenta muchísimo la red de conexiones entre los dos países y hace que no solo se centre entre Buenos Aires y Madrid. La última, muchísimas gracias. ¿Qué balance hacen ustedes de esta primera semana del Espacio Iberia aquí en Buenos Aires? Pues está siendo un éxito que incluso ha superado nuestras expectativas. Tenemos más de 1.200 visitantes diarios, tenemos un interés inusitado por los proyectos de Iberia en Argentina, por la apuesta de Iberia en Argentina. Ha tenido mucho recorrido también, como era de esperar, el acuerdo con Aerolíneas del que acabamos de hablar y el aterrizar como hemos hecho un avión
en el corazón de Buenos Aires, cuando Buenos Aires lleva tantos años en el corazón de Iberia, nos llena de orgullo y creemos que hemos sido capaces de conectar muy bien con la sociedad civil argentina, que está llenando este espacio cada día y pudiendo disfrutar de las experiencias de Iberia como si estuviera en un avión. ¿Has comido buen bife chorizo y buen vino argentino? Muy buen bife de chorizo, muy buen vino. Me ha sorprendido la calidad, ya la sabía, pero la calidad del vino argentino es extraordinaria. Enhorabuena cómo se está trabajando por el vino aquí en Mendoza, fundamentalmente creo que es, pero en todo el país. Y desde luego en España, que tenemos un buen vino, tenemos mucho que aprender de cómo se está produciendo ahora el vino en Argentina.